Hoy vamos a escuchar la presentación de Antonio Sirión Pérez, Retorno al cuadrante de la soledad, etnografía, memoria y olvido en un barrio bajo del centro histórico de la Ciudad de México. Quisiera presentar a nuestros dos participantes hoy, el exponente Antonio y Carlos que va a comentar. Antonio es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Es también doctor en Ciencias Antropológicas de la misma universidad y maestro en Antropología Visual por la Universidad de Manchester. Sus líneas de investigación incluyen antropología visual, cine etnográfica, cultura urbana, antropología de los sentidos y de las emociones. Es investigador SNI nivel 1 y obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales en 2010. Ha publicado un par de libros fotográficos y también varios documentales y también el libro La construcción del habitar, transformación del espacio y cultura albañil en la Ciudad de México a principios del siglo XX, que justo leímos en nuestra clase de antropología urbana esta semana, que fue publicado en 2013 por Juan Pablos, editor. Nuestro comentarista, que creo que todos lo conocen, pero Carlos Díaz González Méndez es profesor de tiempo completo de nuestro departamento y es doctor en Ciencias Sociales, Políticas y Sociales por la UNAM. Realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y sus intereses de investigación tienen que ver con las dimensiones culturales de la desigualdad y las experiencias democráticas no procedimentales. Ha llevado a cabo investigación justo sobre los niños de la calle, entonces dejo la palabra a Antonio. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la oportunidad de conversar aquí con ustedes, gracias a la invitación de Roger, pues sobre un texto que está próximo a aparecer en una compilación de libros sobre espacio urbano, memoria, y aproveché la ocasión para regresar a revisar una vieja etnografía que realicé hace más de 20 años como parte de mi investigación para la licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En aquel entonces estaba yo trabajando sobre el barrio de La Soledad. Es un barrio enclavado en el centro de la ciudad, en el primer cuadro del centro histórico, entre el Mercado de la Merced y el barrio de la Candelaria de los Patos, en una zona de muy intenso comercio y tránsito, pero al mismo tiempo con mucha precariedad social, donde se conjuntan diferentes fenómenos urbanos que me interesaron mucho en aquel momento. Por un lado, la población callejera, principalmente chavos jóvenes, pero también indigentes de diferentes edades, prostitución, ¿no? Todos sabemos que la Merced es como la zona roja por excelencia en nuestra ciudad, digamos, bueno, hay diferentes zonas rojas, pero la Merced es la más popular, digamos. Y otro fenómeno que me llamaba mucho la atención, que fue el que de hecho me llevó al barrio, eran las tiendas de artículos religiosos, de esoterismo y prácticas de brujería urbana, limpias, ¿no? Está también muy cerca del mercado de Sonora, donde hay mucho comercio de este tipo de servicios y de artículos. Entonces, para la clase de antropología de la religión, yo estaba haciendo una etnografía sobre estas tiendas y los clientes de estos servicios, y fue ahí como me acerqué al barrio. Y bueno, pues a base de estar ahí varios días y de observar y de sentarme por ahí en las jardineras del barrio de la Plaza de la Soledad, se me empezaron a acercar los chavos de la calle, obviamente primero pues a pedirte una moneda, pero al ver que yo iba reiteradamente, pues como que se fue tejiendo un vínculo con ellos,
me reconocían, los empecé a reconocer, empezamos a conversar un poco, a ganarnos la confianza, y yo creo que fue clave el hecho de que no estuviera yo pretendiendo estudiarlos, ayudarlos, salvarlos, ni nada, sino que eran, digamos, compañeros de banqueta, ¿no? en estas jornadas que me aventaba por ahí. Y bueno, pues se fue tejiendo entonces una relación amistosa, afectiva en varios casos. Y bueno, también en esos años, 2001, 2002 más o menos, ya llovió, empecé a hacer mis primeras prácticas en lo que después se convertiría en mi vocación de la antropología visual, ¿no? En aquel entonces me regalaron de Navidad una de los primeros modelos de cámaras digitales, de cámaras de foto digitales, que hacían algo que hoy es perfectamente normal y común, que es que podías ver la foto inmediatamente después de haberla tomado, ¿no? Cosa que todos nuestros celulares hacen, pero hace 20 años era una verdadera novedad, ¿no? Entonces conmocionaba a los chavos de la calle cuando yo empezaba a tomarles fotos y se las enseñaba, generaba pues una sorpresa y unas ganas de jugar y de decir, bueno, ahora no sé, empezaban a posar y me pedían que los retratara de alguna manera, o me la empezaban a pedir prestada. Obviamente yo así las primeras veces, pues, ¿a dónde, no? Pero luego me empecé a dar cuenta de que lo que ellos llevaban tenía un toque muy especial, muy distinto a lo que yo estaba viendo y observando sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, fue así como me di cuenta de que la imagen era un instrumento etnográfico muy importante que no solamente registra y documenta y no solamente, digamos, brinda un testimonio de lo que estamos viviendo, sino que generaba un vínculo especial, más estrecho con los chavos, y que generaba dinámicas que eran muy reveladoras de su forma de vida, ¿no? Por ejemplo, después de tener una buena serie de retratos que yo hacía sobre ellos o que ellos mismos hacían entre sí, hicimos una exposición en las paredes de la Iglesia de la Soledad, donde ellos describían las fotos, ¿no? Hacía el ejercicio de pedirles alguna reflexión sobre la imagen, entonces exponíamos las fotografías junto con su interpretación, y bueno, me di cuenta de que lo que las fotos detonaban en ellos, las reflexiones, pues era también su material etnográfico sumamente interesante. Obviamente nadie vio esa exposición ni nada, ¿no? Pero fue para mí muy, muy revelador. Pocos años después, después de 1 año y medio, 2 años de estar trabajando ahí, ya teniendo pues mucho material para escribir la tesis de licenciatura, se me acercaron unos viejos amigos de la prepa que venían terminando de estudiar cine uno y comunicación el otro, y estaban buscando temas para hacer un documental. Yo en ese momento, pues tenía este acercamiento con la fotografía, pero el cine documental me tenía sin cuidado. Pero les dije que sí, que yo tenía ahí un contacto, un acceso muy importante con esta población y con estos fenómenos bien interesantes. Y entonces decidimos hacer un documental sobre estos chavos de la calle y sobre las prostitutas del barrio de la Soledad en el contexto del Día de Muertos, ¿no? Entonces ellos hacen unas ofrendas muy interesantes, debe haber sido más o menos por esta época del año, ¿no? Hace 20 y tantos. Y entonces, bueno, pues hacen ofrendas en donde ponen pues el activo, la mona o el toque de mota para los compañeros caídos en el año, ¿no? Entonces se los recuerdan y les ofrecen lo que les gustaba. Y de la misma manera las prostitutas también ponen altares con tacones o con lencería, ¿no? Para honrar la memoria de las compañeras caídas. Entonces, bueno, estábamos nosotros haciendo un documental así bastante convencional, entrevistándolos y tomando planos generales del barrio y tal, cuando los chavos, que ya estaban muy acostumbrados a arrebatarme y a tomar la cámara de fotos, empezaron a hacer lo mismo con la cámara de video, ¿no? Que también era uno de los primeros modelos de camarita digital. Y bueno, obviamente mis amigos al principio así estaban infartados de que la cámara desapareció por un rato, pero lo mismo, cuando regresamos a la casa en la noche, ¿no? Cada noche después de varias jornadas de grabación, nos dimos cuenta de que esas escenas que ellos habían grabado mientras no estábamos nosotros
dirigiéndoles o preguntándoles, tenían una frescura y una espontaneidad mucho más vívida que lo que nosotros podíamos ver sobre ellos, ¿no? Entonces así hicimos un primer cortometraje que se llama Chido mi banda, chido mi barrio, que vamos a ver en unos cuantos momentos. Les pido su comprensión, es una cosa de hace 20 años, yo creo que ya no haría las cosas de la misma manera, pero bueno, tiene esta frescura de la mirada de ellos, ¿no? Entrevistándose entre ellos y jugando con la cámara, ¿no? Bueno, entonces ahí quedó esa primera investigación, me fue muy bien con esa tesis, me dieron mención honorífica, bla, bla, bla. Luego, entonces, ya después quisimos hacer otro documental más o menos con la misma metodología, pero de forma más sistemática y más a profundidad, y entonces hicimos otro trabajo en la Colonia Guerrero, que bueno, tuvo otro impacto, ya hicimos trabajo de campo mucho más a profundidad. Bueno, esa es otra historia, que es como el inicio de mi carrera más como documentalista, antropólogo visual más propiamente, ¿no? Pero bueno, con este trabajo, en un primer momento, cuando en el examen profesional me dieron la recomendación de publicación, pues yo busqué editoriales que estuvieran interesadas y me encontré una colección que ya desapareció, de historia de los barrios de la Ciudad de México. Entonces ahí les interesó la propuesta, empezamos a trabajar con ella y por angas o mangas nunca se concretó ese proyecto editorial, y se quedó por ahí en el aire, y siempre me quedé con ganas de volver a esa experiencia, de volver a publicar ese material, de revisarlo. Y entonces hace un par de años, 2, 3 años, me invitaron a formar parte de un proyecto financiado por el CONACYT que está terminando, Memorias de lo Urbano, ¿no? Y es un poco sobre el papel de la memoria en la constitución de los espacios urbanos en una época de urbanización neoliberal y de gentrificación, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo se guarda la memoria, o la memoria juega un rol activo, ¿no? En la constitución, en el sentido de pertenencia a los espacios. Entonces, me pareció que era el momento y la oportunidad adecuados para regresar a este barrio, y me empecé a imaginar un plan padrísimo de regresar al barrio, encontrar, buscar a los chavos, a ver quiénes seguían vivos, a ver quiénes no. Obviamente me imaginé que iba a ser muy difícil dar con ellos, pero bueno, a lo mejor algún vecino que me diera alguna pista, alguna clave de qué había pasado con ellos. Entonces me imaginé como recreando sus historias de vida, y con un informante que pudiera encontrarme, pues que como que me ayudara a analizar en retrospectiva esa experiencia. Entonces, bueno, empecé a fantasear mucho con la idea, pero bueno, por más que hacía planes de, bueno, voy a ir la próxima semana y todo, pues como que no lo lograba y me auto boicoteaba. Como que, pues no sé, había algo que me impedía regresar al barrio. Hasta que finalmente me armé de valor y fui un domingo, cosa que creo que fue un error, porque antes nunca iba en domingo, siempre iba entre semana, de día, y ahora fui un domingo en la tardecita. Y bueno, pues iba yo muy emocionado, en el metro iba releyendo mi tesis y bueno, imaginándome este reencuentro con la etnografía del pasado. Hay muchos proyectos, muchas películas increíbles de retorno 20 años después, 30 años después, ¿no? Y te das cuenta de cómo ha cambiado todo. Y bueno, pues yo así más o menos me imaginaba, y tenía 3 ejes de observación que consideraba importantes. Por un lado, bueno, qué había sido de la vida de estos chavos, ¿no? Pero también cómo había cambiado el barrio, ¿no? Cuando yo dejé de ir, o cuando yo hice mi trabajo de campo, pues estaba el PRI, ¿no? Era del 2001, 2000, 2001, no había habido alternancia en el gobierno, o recién acababa de entrar Fox creo que fue en el 2000, ¿no? Bueno, entonces digamos, hubo diferentes gobiernos que entraron, diferentes administraciones delegacionales y todo. Entonces, pues me imaginaba que iba a haber algún cambio significativo, importante. Luego también me interesaba mucho reflexionar sobre cómo había cambiado la teoría antropológica para acercarnos a este tipo de población o a este tipo de barrios, ¿no? En aquel entonces, pues yo tampoco es que tuviera un aparato teórico muy sólido y que tuviera como muy claras las ideas. Mi primer trabajo de campo fue muy intuitivo. Y después, con el tiempo, no sé, me acerqué a la teoría del actor red de Bruno Latour, y que pensé que iba a ser interesante analizar las dinámicas de este barrio a la luz de estas teorías. Por supuesto que ya tenía una formación en antropología visual más sólida, entonces, bueno, quería también explorar la posibilidad de hacer un proyecto audiovisual.
sobre este retorno al cuadrante de la soledad, pero en realidad no pude entrar. O sea, sí pude, pero no pude. Llegué al cuadrante de la soledad, caminé un poquito por los espacios del barrio y me sentí sumamente vulnerable, sumamente afectado. El barrio no solo no, digamos, no había cambiado significativamente, sino que esa condición marginal de desolación estaba mucho más presente. No sé si por el hecho de ser domingo y que no había comercio, estaban solamente pues esta población, y ya no era tampoco, bueno, este fue otro de los cambios que noté, que no eran tanto niños ni jóvenes, era ya gente más mayor, ¿no? Indigentes, y más como con una dinámica de bandas, no sé si delictivas, pues, ¿no? Tampoco los quiero tachar, ¿no? Pero digamos, me sentí muy vulnerable. Me llegué a sentar en una jardinera, estuve unos 20, 25 minutos, y no pude más que pues, echar una mirada alrededor, y después me fui con un nudo en la garganta, con una sensación de frustración, ¿no? Y pensando muchísimas cosas, ¿no? Sobre lo que había cambiado en el barrio, sí, cómo había cambiado la antropología, sí, pero sobre todo cuánto había cambiado yo como investigador, ¿no? Como en aquel entonces la diferencia de edad entre los chavos de la calle y yo era menor. Yo habré tenido 20 y tantos años, y pues era ahí un joven. Por ahí hay unas fotos mías que ya verán, ¿no? Como más, no sé, relajado, tenía menos que perder, ¿no? Era más aventurado, más temerario, y bueno, y ahora pues realmente me sentí congelado, sin confianza, sin el valor necesario para entrar a hablar con la gente. Y bueno, pues este es un poco lo que intenté relatar en este texto que les digo que está por salir, en donde es un ejercicio de etnografía, de memoria de la etnografía, de etnografía de la memoria, y en donde también el olvido, ¿no? Que creo que es una de las características del barrio, pues juega un papel importante. Entonces rescaté en la primera parte del texto la vieja etnografía sobre el barrio, ¿no? La descripción sensorial, ¿no? Ahora con toda la moda o la corriente de la etnografía sensorial, me doy cuenta que aquello que hice, esa descripción minuciosa de los espacios públicos del barrio, pues ahora podrían calificarse como etnografía sensorial, ¿no? Y entonces, bueno, recuperé un poco esa primera etnografía de los espacios. Recuperé una parte del texto que se llama Relato de un día tan común como extraordinario, donde cuento una aventura con ese chamaquito que se llama Cuauhtémoc, pues un día, una jornada cualquiera, donde hubo un montón de violencia simbólica, física, y donde terminó, bueno, después de todo un día muy complicado. Regresé a mi casa y empezó a llover, y pues nada, estaba yo cenando un plato de sopa caliente rica, y no pude más que llorar y llorar pensando cómo estaban ellos en el barrio. Y bueno, fue un momento de quiebre muy importante para mí. Eso lo recupero en el texto, y después relato este intento fallido de volver al barrio, reflexiono sobre todo lo que cambió, lo que cambié yo, y bueno, doy cuenta de todas estas coordenadas de la mirada, cómo se desplazaron, y eso, cómo no pude entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, describo con bastante detalle el consumo de drogas, escenas de violencia. Por ahí hay, traté de escoger algunas fotos que más o menos correspondían con el texto, ¿no? Ese es el jarocho, que bueno, por ahí relato un día en el que llegó la perrera municipal a llevarse a sus perros. Sus perros son digamos, un elemento crucial en su vida cotidiana. Entonces, bueno, se alegrestaron muchísimo los chavos, los protegieron, los escondieron, en fin, escenas de este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un poco la reflexión a la que me llevó este retorno fallido, y que también me llevó a reflexionar mucho sobre el tema de los privilegios, ¿no? Cuando pensamos mucho en la marginalidad, en las poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas, siempre pensamos en los sujetos vulnerables, en los sujetos marginales, y pocas veces pensamos en el otro componente que somos nosotros, y
todo el paquete o la mochila de privilegios que traemos cargando y que generan estas desigualdades estructurales y que no todo el mundo está dispuesto a, digamos, a hacer a un lado como para poder convivir de igual a igual, de tú a tú con esta población, ¿no? Con estas tribus urbanas. Entonces, bueno, no quisiera ocupar más tiempo en este primer preámbulo. Me gustaría, además de algunas de estas fotos que combinan, pues bueno, es clara la desolación del lugar, del espacio, la basura, la insalubridad, la vulnerabilidad que implica. Pues bueno, también responde a algunas de las anécdotas que cuento en el texto. Pero quisiera que veamos, no sé cómo andemos de tiempo, pero me gustaría ver el documentalito que les platicaba, que se llama Chido mi banda, chido mi barrio, que hicimos en el contexto del Día de Muertos, en 2003, me parece que fue el que lo terminamos, y bueno, y donde nos dimos cuenta de del potencial que tiene las estrategias colaborativas de la producción audiovisual, ¿no? Que es una combinación entre nuestra mirada y la mirada de ellos, pero después llevamos hasta sus últimas consecuencias esta transferencia o fomentamos esta apropiación de los medios audiovisuales para que los chavos crearan una autorrepresentación de su vida. Esto lo hicimos después en la Colonia Guerrero, pero digamos que se derivó de esta primera experiencia que fue la semilla, digamos que para mí me dio a conocer la antropología visual y digamos estas formas de trabajo con los otros más que sobre los otros, ¿no? Entonces, si le echamos un ojito y después pues escuchamos ya a Carlos. La estética y todo está súper noventero, ¿eh?
él se salió de su casa no porque lo maltrataban ni su papá ni su mamá, porque era hijo único. Entonces, a la semana él lo balacearon. Cuando a mí me dieron un cachazo en mi nariz, yo logré sobrevivir. ¿Alguien te quería salir primero? El barrio pesado. El barrio pesado de la calle. Pues de que llegan las patrullas, y llevan a los carros, y llegan y les pegan. Cuando nos vienen a golpear, que nos amenazan con un cuchillo, esos son los peligros. ¿A qué drogas le pones? ¡Al PCP! Al activo y a la bota. ¿De qué más? ¿A la cocaína le pones? Sí, también. Y también toma. A mí lo que más me gusta es el activo. ¿Qué es el activo? El activo es algo que hablamos con es como, es esto de que es como un líquido, de que se utiliza y se lo pone uno en la boca, pero lo agarra uno así, ya es cuando uno lo empieza a usar. Entonces yo con esto me empiezo a sentir activo. La mona. Con eso me empiezo a sentir, bueno, yo me empiezo a sentir valiente. Así es esto. Es una mona. Ahí cerilla, por favor. Mira, toda la que nos comemos. Así como ven, como va saliendo el humo, así es como lo que vamos observando, lo que nos va quedando en el cerebro y en los pulmones. Esta droga es muy difícil para dejarla. ¿Por qué es eso aquí? ¿Por qué le empezaste a poner al activo? Tu mamá, güey. Ahí está. Ahí adentro. Órale. Boteando, pues pareja botea. Botea, botea. Ay, ya estás, güey. Yo. Pues mira, somos mucha gente que somos drogadictas. Con eso de la droga, pues yo pienso de que no voy a vivir mucho tiempo. Si logré vivir 20 años, pues sí con la droga, pues ya no. No, tú me quieres vivir más. Pues un año, 2 años. Pues sí, o sea, ¿qué es lo que nos hace la drogadicción?
violadas, golpeadas y asesinadas, ambulantes perseguidos por buscar salvar a sus familias, indígenas viviendo en condiciones miserables. Estamos abandonados por los que antes nos gobernaban y ya no se acuerdan de nosotros. Hoy la Iglesia de la Soledad hace honor a su nombre, y los que estamos abandonados somos miles, y cada día nos desilusionamos más y más de nuestros malos políticos. Bueno, estamos haciendo la ofrenda del Día de Muertos con los niños de la calle. Están invitando las personas que murieron, de que las balacearon, o sea, de que fueron personas que fueron de que se dedicaban al robo, y así fue como murieron. Y así fue como hay los que mueren de la drogadicción, que es de la enfermedad del autismo. En esa misma ofrenda tuvimos de los que padecen de medicina, donde están los zapatos de mujer son de los que pertenecen también de servicios de cultura. No sé si le hacer la entrevista. Se la dedicamos a todos los muertitos, a los niños, a los grandes. Pues, como lo que pudimos, lo hicimos, ¿no? Con todo cariño lo pusimos, así como nosotros, los otros chavos, todos los chavos hicimos esto, pues, con mucho cariño, ¿no? A los muertitos y pues está. Miren, con lo que nos podemos ver, por eso nos envenenamos nosotros mismos. No estamos tirando a la muerte nosotros mismos. Pues muchos lo hacen porque se sienten solos, porque no nos entienden, porque tienen la familia lejos. Por ejemplo, yo que no soy de aquí, me siento Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos, nos encanta. Vamos a ver. a la casa primero. Catalina, ¿cómo te sientes en este día de que es el Día de los Muertos? ¿Cómo te has sentido a través de que lograste sobrevivir de ese atropellamiento que tuviste? Me siento más o menos ya bien. Mira, hablo de mi amiga que se murió pato al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Porque tomaba un suero. Ese suero se llama pedialite. ¿Sí? Y tomó unas pastillas y se quebró, murió en el balcón. Eso es todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor de la vida esté con todos ustedes, hermanos. Buenas tardes a todos. Hermanos, orar por los difuntos es una de las tradiciones cristianas más antiguas. Es muy explicable que al día siguiente de celebrar a todos aquellos que han llegado ya a la intimidad con Dios, nos preocupemos por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto con la esperanza de resucitar y con una... Les pido de que a los compañeros que vayamos dejando la duda para que no vayamos a morir como muchos de los compañeros que hemos muerto sin ver un amanecer, sin ver un apoyo. Me llamo José y vivo en un pueblo lejano a Nueva York.
Chido, mi banda, chido, mi barrio. Ya, fíjate, va. Blanca la cocaína, amarillo el resistor, verde la marihuana, y el vivo sin color. Blanca la cocaína, amarillo el Siento que todo lo que grabamos nosotros es un desastre, así con todas las deficiencias técnicas y todo, pero sigo viendo la frescura de lo que ellos grababan, ¿no? Entonces, como metodología de investigación y de producción colaborativa, pues creo que se mantiene bastante vigente esta estrategia. Bueno, y así se pudieron dar una idea de aquel entorno, ¿no? Adelante, Carlos. Es que disfruté mucho del texto, ojalá haya tenido la oportunidad de leerlo. Me hubiera gustado conocer el material audiovisual al mismo tiempo, porque bueno, ahora tengo una visión complementaria a lo que leí, pero el texto es un texto muy honesto, porque regresar sobre los propios pasos con el bagaje que se tiene y criticarse uno mismo no es un ejercicio sencillo, y sin embargo creo que Antonio lo logra bien. No obstante, creo que a pesar de los años que transcurrieron de ese trabajo a la fecha, en donde fue acumulando capitales culturales, intelectuales, económicos y experiencias de vida, al entrar al barrio eso le vuelve en contra. Es decir, no hay ningún privilegio ahí, te juega en contra. Entonces el vulnerable es otro. Pararse en el barrio, en ese barrio en específico, con todos esos capitales, te juega en contra, ¿no? Entonces creo que se relativiza la posición, ¿no? de cómo estás entrando y qué es lo que esperabas ver. Y bueno, es valiente volver, porque lo que se espera ver cuando se regresa a esos sitios es complicado si se sabe que la vida en calle acelera el proceso de muerte. Es decir, todos vamos a morir, nada más que ellos mueren mucho más rápido que nosotros. Un niño, un adolescente en situación de calle no vive más de 14 años. Eso está medido. Los chicos con los que desayunó Fox tamales en algún momento, que eran más o menos cercanos a ese barrio, no vivieron 14 años, todos están muertos. Entonces, mi pregunta es para ti, Antonio, ¿qué esperabas ver? Y en eso que esperabas ver, ¿qué olvidaste? ¿Qué quisiste olvidar y no pudiste? ¿Y a quiénes esperabas ver? Probablemente los puedas ver ahora en los altares, y sea una forma de acercarse a lo que pasó con sus historias, ¿no? Cierto es que también en el texto me llama la atención que lo hayas limpiado de la teoría que venía cargada de la etnografía, ¿no? Porque la teoría en ese caso es un punto de partida para explorar el privilegio, ¿no? Desde donde estabas mirando, incluso para dar cuenta de esa dinámica urbana como un proceso mucho más amplio en el tiempo. Creo que reconocer en ese espacio las desigualdades, porque tú las nombras, pero no dices en dónde están específicamente, y creo que una de las formas de ubicar esa gran desigualdad es que la cantidad de recursos económicos, mercancías y demás que circulan en esa parte es sumamente cuantiosa. Es decir, ahí se acumulan importantes concentraciones de capital económico, ¿cierto? Entonces, parece que eso es algo que yo rescataría en una vuelta al barrio de la Soledad. Lo otro que está ausente, pero que está presente de manera muy explícita acá en el documental, es la perspectiva de contraste entre lo que es ser una chica en calle y lo que representa ser un varón en calle. O sea, aunque no hay un trabajo como tal con perspectiva de género, creo que sí se vive de manera muy distinta la calle. Y por ahí tienes algunas imágenes muy interesantes en donde dices, bueno, están las mujeres que se prostituyen y las maniquíes que se parecen.
pero se parecen más allá que de lo físico. Hay otra similitud muy importante, y esa es la mujer cosificada, objetivizada, la mujer como mercancía, ¿no? Un asunto también del orden conceptual es cómo mirar el proceso de callejerización en términos más amplios, porque hay personajes que aparecen en el texto, que también aparecen acá, que no necesariamente son niños, sino que son adultos o gente ya adulta mayor, viejos, y que sin embargo en el texto aparecen como teporochos, indigentes. Y yo, ¿cuál es la diferencia entre un teporocho y un indigente? Tal vez nada más están situándose en momentos distintos del mismo proceso de callejerización, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Y otra cosa que creo que ha cambiado es entender a la situación de calle como conflicto con las instituciones del Estado. Es decir, desde el 97 a la fecha, que los habitantes de la capital tuvimos la oportunidad de elegir gobernantes, y después no solamente al nivel de la entidad, sino de las alcaldías, antes llamadas delegaciones, creo que las relaciones de las instituciones de antes con el espacio eran unas, y ahora hay otras instituciones políticas que intervienen de manera distinta, porque también el espacio se transforma, sobre todo para gente que está en esas condiciones, por la emergencia de muchísimas organizaciones de la sociedad civil que ahora intervienen, ¿no? Entonces eso frena de alguna manera el proceso de muerte, el proceso de callejerización, pero también hay procesos mucho más amplios que cambian la manera en cómo se apropia uno de la calle o del barrio, porque las organizaciones criminales que operan en tráfico de drogas y tráfico de personas son mucho más intensas en la labor que realizan en esos lugares. Entonces se da el caso actualmente de los reclutamientos forzados. Ya no hay niños en los semáforos, ni adolescentes tampoco, porque son reclutados por el crimen organizado. Por lo tanto, la calle cambia, ya deja de ser su hogar. Entonces es un riesgo mucho más permanente, creo. Esos son, digamos, como algunas de mis anotaciones que quisiera yo compartir contigo a propósito de una primera reacción, ¿no? Y sobre todo recordar el papel que juegan los olvidos en tu trabajo, en tu historia, en tu investigación etnográfica de la población en la calle, porque el texto apunta a la memoria y al olvido, y decir, bueno, ¿qué papel juega eso? ¿De qué te olvidaste? Gracias, Antonio, por compartir conmigo. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la lectura atenta y los comentarios tan agudos. Bueno, creo que lo planteaste de una manera excelente, muy sintética y contundente, ¿no? De esta acumulación de capitales que me jugaron en contra. No lo había visto así tan claramente, pero tal cual, ¿no? Eso incluso en términos tecnológicos, habiendo más facilidad para grabar el barrio, es decir, con una camarita esa cool, ¿no? No lo hiciste, más que sacaste una foto. Dice. Sí, una sola foto, y ni siquiera ahí en la plaza, ¿no? Y fue como un poco, no me atrevía a sacar el teléfono, pues, ¿no? Y por ahí digo en el texto como, no, gracias, hoy no quiero ser antropólogo visual, o sea, no quiero que quede un testimonio de este sentimiento de desolación, de frustración que me invadió ese día, ¿no? Sin embargo, después decidí pues, dar cuenta de ellos, escribir mi diario de campo y bueno, convertirlo en un texto, ¿no? Pero sí, ciertamente, ¿no? ¿Qué esperaba ver? No sé, o sea, no tenía mayores esperanzas de encontrar a esos chavos. Es una población, no necesariamente, o sea, digo, probablemente muchos de ellos estén muertos o en las cárceles, ¿no? O en las filas del crimen organizado. Pero sí me esperaba encontrar, no sé, algún vecino, quizás el sacerdote de la iglesia o alguno de los trabajadores asistencialistas de la iglesia que pudieran darme cuenta un poco de lo que había transcurrido en 20 años. Pero bueno, pues no, ni siquiera llegué a poderlos buscar activamente, ¿no? Y me esperaba encontrar más cambios en el barrio. Pensé que habría, con todo este proceso de, pues como de gentrificación y de
de remozamiento del centro histórico con la Fundación Slim y todo este proceso que hubo en tantos años, pensé que a lo mejor habrían chulado tantito las banquetas o algo así, pero más bien me doy cuenta de que a ese barrio no llegó. Por ahí digo en algún lugar del texto que ni el capitalismo se atreve a entrar en este barrio. No hay un Oxxo, no hay un 7-Eleven, no hay un cajero automático, o sea, como que todas las cosas que más son referentes urbanos que hay en cada esquina estaban totalmente ausentes, ¿no? Pero entonces me encontré en el barrio, ¿no? Que esa era una de las tesis más importantes en mi trabajo de licenciatura, es que la historia del barrio hay que leerla más en clave de continuidad que de transformación, ¿no? Y eso, digamos, es una hipótesis que ahora confirmé, ¿no? Que no solo no hubo cambios significativos, sino que esa misma condición marginal se exacerbó muchísimo. Ahora, ¿por qué decidí limpiar, digamos, en el texto la teoría o las interpretaciones? Me pareció que es lo que más rápido había envejecido o lo que más anacrónico resultaba ya. Me parecían muy honestas y muy sinceras como mis descripciones de lo que me encontraba, pero cada vez que yo metía algo de interpretación por ejemplo, mi tesis se llamó Los hoyos negros urbanos y hacía una analogía entre el fenómeno astronómico de los hoyos negros, que son lugares de oscuridad, de silencio, de vacío, y que absorben, como que atraen a la materia, ¿no? Y la desaparecen de alguna manera. Eso me parecía que era lo que ocurría en ese barrio, y en su momento dije, ay, qué chido, está increíble la metáfora y tal, ¿no? Pero ahora como que las leía y decía, no sé, son muy inocentes, son muy desde la perspectiva de un niño, de un chavo, de estudiante de clase media que está ahí como ensayando maneras de aproximarse a la realidad. Y usaba muchos términos que me parecían ahora incluso políticamente incorrectos, ¿no? Como los miserables, los invisibles, que me parecía que revictimizaban, ¿no? Entonces traté de limpiar el texto de todas esas cosas, de todos esos términos, categorías, interpretaciones, para dejar, digamos, como la etnografía más pura o en bruto, ¿no? Y con eso me sentía yo un poco más cómodo, ¿no? Era como lo que quería recuperar. Muchos de estos términos o de estas descripciones eran, bueno, hoy día yo mismo las calificaría como colonialistas, casi pornomiseria un poco, ¿no? Revictimizantes. Entonces, por eso fue que decidí tratar de conservar solamente y estrictamente lo más etnográfico, e incluso ya cambiando algunos términos, ¿no? Utilizando, por ejemplo, ahora que decías la diferencia entre un T/8 y un indigente, son, creo, dos maneras de referirnos casi a lo mismo. Una es más políticamente correcta, la otra es más coloquial, una es más como un eufemismo, el otro es un término como más popular, ¿no? Lo mismo, sexoservidoras o prostitutas, ¿no? O putas, como le dicen ahí en el barrio, ¿no? Entonces yo, de alguna forma, mimetizaba mi lenguaje con lo que yo escuchaba, como hablaban ellos, pero 20 años después, al regresar a eso, pues me parecía que yo no tenía, digamos, la autoridad o la autorización para referirme a ellos como ellos se referían a ellos mismos, ¿no? O sea, el mismo término puede ser sumamente ofensivo si se los dice a alguien de fuera, así se los dice a alguien de dentro, ¿no? Entonces, ese contraste me estalló cuando regresé a mi tesis de licenciatura, y por eso fue que traté de limpiar, entre comillas, ¿no? Y bueno, yo tenía también toda una teoría de la que ahora no estoy tan seguro, de que en el barrio, con el sexoservicio y los chavos de la calle, había como una especie de ciclo de reproducción de la mala vida o de la miseria, de tal suerte que las prostitutas tenían hijos que medio dejaban abandonados, que se convertían en bebés de la calle y que eventualmente crecían y eran chavos de la calle, y digamos como que lo veía todo parte de un ciclo muy, me parecía muy evidente, ¿no? De cómo se reproducía esta vida marginal. Ahora no sé si sea tan así, ¿no? No creo que las niñas de la calle necesariamente lleguen a ser prostitutas, aunque sí se prostituían en varias ocasiones. Y bueno, el otro tema que pone sobre la mesa y que me parece muy, muy interesante es, bueno, la diferencia entre los niños y las niñas de la calle, los chicos y las chicas,
Por ahí creo que no quedó en el texto, pero hay toda una reflexión sobre cómo las chavas de la calle, las chavas callejeras, se cortan el pelo cortito y se visten como hombres, como chavos, para mimetizarse y para pasar desapercibidas y ser menos vulnerables, ¿no? Entonces, como una estrategia de supervivencia, digo, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es una chava pues, que se rapaba de vez en cuando y pues podría parecer por chavo, ¿no? Digo, podría pasar por chavo. Y sí, en efecto, digo, a los pocos años, cuando hicimos el trabajo sobre la colonia Guerrero, con esta misma metodología colaborativa audiovisual, sí ya notábamos un cambio, digo, para empezar, en el tipo de drogas que consumían, ¿no? Aquí todavía predominaba el activo, pero ya empezaban también a fumar piedra, ¿no? A botear, como le decían. Y en la Guerrero el activo sí estaba presente, pero ya era más como, no sé, circunstancial. Lo que fumaban todo el tiempo era piedra. Y todas las monedas que ganaban en el limpiando vidrios, lo que sea, iban corriendo a la vecindad donde les surtían piedras de 17 pesos, baratísimas, ¿no? Y se la pasaban todo el día fumando. Entonces, digamos, cambió el tipo de sustancias, cambió el tipo de redes delictivas, ¿no? También los chavos vendían 10 papeles y les regalaban uno, ¿no? Entonces pasan a ser parte de las redes de delincuencia organizada, sicarios, narcomenudistas, o simplemente pues caen en la cárcel. Y bueno, nosotros después del proyecto de la Guerrero tuvimos muchas ganas de hacer un documental dentro de la cárcel, porque nos parecía que era como otra etapa en ese ciclo de reproducción de la vida marginal. Y pues no conseguimos autorización en ese momento, pero 10 años después nos buscaron de Conaculta para dar un taller de video, ¿no? A partir de estas experiencias dentro de la cárcel para menores. Y ahí por ahí hay otra experiencia que se llama Fuera de Foco, que es un taller de video dentro de la cárcel, que si a alguien le interesa, por ahí se los comparto con mucho gusto. Y nosotros llegamos con mucha seguridad, así de ya sabemos cuál es la metodología adecuada y tal, pero nos encontramos con un espacio lleno de disciplina, vigilancia, reglas, y entonces tuvimos que reinventar nuestra forma de aproximarnos, ¿no? Y bueno, finalmente, sí, el olvido, pues qué olvidamos y qué recordamos. Para mí el olvido era un componente crucial de este barrio desde el principio, donde los lazos eran muy efímeros, ¿no? Donde la población es muy errante, ¿no? O sea, se mueven, tienen un problema con alguien en el barrio y se van al barrio de junto. Entonces era complicado mantener una relación por mucho tiempo con los mismos chavos. Todo el tiempo había nuevas caras o todo el tiempo desaparecían las caras ya conocidas. Entonces se construyen lazos muy frágiles o muy inestables, ¿no? Y por eso creo también que así como hay que leer la historia del barrio en clave de permanencia más que de transformación, también creo que hay que entender las dinámicas sociales más en clave de el olvido, de la memoria, de la cohesión social. Y bueno, y junto con eso, pues yo también olvidé varias cosas que ahora que regresé a mi tesis para escribir el texto y cada vez que regreso a las fotos o al documental, me acuerdo, me vienen memorias que yo conscientemente había tratado de olvidar porque eran muy dolorosas, ¿no? Porque eran, no sé, me hacían sentir demasiado, ¿no? Y bueno, pues creo que eso también se presta para toda una reflexión sobre los afectos en la etnografía, ¿no? Los que construimos con las personas, con nuestros interlocutores, como todos aquellos pues, que nos marcan en el momento. Algunos podemos estar orgullosos y contarlos y escribirlos, y otros pues más bien los dejamos de lado. Y me han estado acosando muchos recuerdos y fantasmas, ¿no? de aquella época, y me doy cuenta de que en mi propia experiencia también hubo mucho que decidí olvidar, ¿no? Y creo que también el olvido es una especie de estrategia de supervivencia, no tanto para nosotros como investigadores, sino en poblaciones que también que conviven con, digamos, o que pasan por traumas muy fuertes. El olvido, pues, no sé, le hemos dado siempre una connotación muy negativa, ¿no? Y nos la pasamos promoviendo la memoria, ¿no? Sobre todo cuando en torno a fenómenos no sé, de derechos humanos, injusticias, reparación del daño, pues por supuesto que la memoria es crucial, ¿no?
pero creo que el olvido tampoco hay que estigmatizarlo tanto como hacemos, ¿no? Creo que es parte de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, y como tal pues habrá que darle su lugar, ¿no? Y reivindicarlo de alguna manera, ¿no? Gracias, Andrés. Tengo un par de preguntas más, pero quisiera antes de eso cederles la palabra. Adelante, compañero. Sí, me parece que es un ejercicio muy interesante volver a lo que uno escribió 20 años atrás, sobre todo si es una tesis de licenciatura, porque creo que en la mayoría de los casos uno encuentra una serie de fragmentos en donde dice, caray, ¿por qué escribí esto? O en qué estaba pensando, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras ocasiones en las cuales uno alcanza, creo, a percibir esas potencialidades o simientes de temas que fueron desarrollándose con el tiempo, ¿no? Quiero pensar en el caso de Cuauhtémoc y las palabras utilizadas para describir su capacidad para construir y reconstruir casas como una especie de simiente para un tema posterior, el de la tesis de doctorado. Pero asociado con esto, con Cuauhtémoc, quisiera preguntar dos cosas que a mí me quedaron como flotando un poco a partir de la lectura. Número uno, ¿cómo fue este proceso de llegada a la soledad de Cuauhtémoc? Porque hasta donde yo entendí, él muy temprano, a los 4 años, sale de su casa. Entonces me planteaba cómo personas que tienen condiciones similares o que enfrentan adversidades similares llegan a ubicarse en espacios de la ciudad que sirven a veces como protección, como un espacio en donde al concentrar a personas similares les permite un cierto grado de defensa. ¿Y cómo llegan a esos espacios sin conocerse entre sí, ¿no? Por otra parte, quisiera preguntar también, en esta reflexión de lo que uno hizo hace 20 años y lo que uno hace ahora, ¿cómo define uno, quizás en ese momento, cómo definía uno en ese momento hasta dónde actuar, ¿no? Porque hay momentos en donde me parece que uno está en el problema de qué hago en este momento. Este personaje está luchando por esta situación, está pasando un escenario muy complicado, o está en una situación en la cual requiere este tipo de droga. ¿Hasta dónde llega el punto en donde uno puede actuar o no para tratar de enmendar o tratar de aliviar un poco las tensiones? Y por último, plantear si será que en algún momento de la vida uno puede hacer ciertas investigaciones, sobre todo a nivel físico e investigaciones etnográficas, y después uno tiene restringidos ciertos temas, ciertos abordajes por condiciones que escapan, digámoslo, al interés personal. Sería todo. Muchas gracias. Híjole, complicadas tus preguntas, muchísimas gracias. Juntamos, sí. Adelante, Alejandro. Sí, muchas gracias. Fíjate que me leí tu texto, Antonio, con muchísimo interés. Y yo creo que sería importante, sería la base para, si te interesa, es una sugerencia, desarrollarlo en un trabajo futuro. Con respecto a algo que mencionaste ahora, no lo mencionas en el texto como tal, pero mencionaste ahora un poco de pasada, ¿no? La frecuencia antropológica de estos regresos, ¿no? De alguna forma a un ámbito, ¿no? Un tema de trabajo de campo anterior, ¿no? Y sí, en este caso me parece muy importante tu reflexión en términos de lo que podríamos llamar una revisita etnográfica, ¿no? Que no es un retorno físico necesariamente. Efectivamente tu retorno físico al cuadrante de la soledad pues fue decepcionante. Ya tú dices, yo ya no estoy para esto, en total simpatía. A mis 50 años tampoco ya soporto la idea de ser pasto de las puntas, que era algo que soportaba muy bien con 20 y pico de años, pero ya no. O sea, no hay un regreso físico, pero sí hay una revisita etnográfica en términos de tu relectura y tu edición de las propias notas etnográficas y de la tesis. A veces aclara dónde le has metido algo del presente o dónde se ha quedado como estaba, ¿no?
Pero yo creo que sería interesante reflexionar sobre esto en términos de la revisita etnográfica, tal como reflexiona sobre ella, por ejemplo, Michael Guraway, ¿no? Y todo esto empieza por reconocer que no solo cambian los lugares, efectivamente, de trabajo de campo, sino la disciplina de la antropología y el propio antropólogo, ¿no? Envejece, ya no se muestra capaz de ir otra vez, pero ya sabe más. Ahora dice, si yo fuera ahora con esta teoría, habría sido distinto, habría sido mejor, ¿no? Entonces yo creo que podrías utilizar esto, si te interesa, para pensar de una forma más detallada sobre el desafío de la revisita etnográfica, en el cual consistiría en distinguir, pues por un lado, los cambios en el mundo externo, y por otro lado, pues, la intervención cambiante, ¿no?, del investigador en ese mismo mundo, ¿no?, reconociendo al mismo tiempo que no son totalmente independientes entre sí, por supuesto, ¿no? Entonces yo veo que hay mucho sugerido en tus descripciones, ¿no? Que tú dices, yo voy a hacer una descripción, pero efectivamente es imposible que no haya ahí un enfoque, ¿no?, una prototeoría, no sé cómo llamarle, ¿no? Y yo encuentro en términos de revisita etnográfica, lo Michael Guraway, encuentro ahí 4 cosas muy importantes en tu texto que tú mencionas por aquí y por allá, ¿no? Y tiene que ver con las discrepancias, ¿no?, entre el ayer y el hoy, entre, digamos, la descripción más antigua, ¿no?, y lo que tú haces o harías en el presente. Y yo creo que esas diferencias se pueden atribuir a 4 dimensiones distintas, ¿no?, a diferencias de 4 dimensiones distintas. Una sería la relación del observador, ¿no?, con los sujetos, con los participantes de la investigación. ¿Cómo te aproximarías hoy a estas personas, ¿no?, para quizás evitar algunos de los dilemas éticos, ¿no?, que se menciona, ¿no? En segundo lugar, pues la teoría que el etnógrafo trae al campo, ¿no? Pues ahora resulta que podría haber conocido antes la teoría del actor red, etc., ¿no? En tercer lugar, los procesos internos al espacio mismo del trabajo de campo. Y en último lugar, las fuerzas externas al ámbito del trabajo de campo, ¿no? En este sentido, hablas por aquí y por allá de la gentrificación, ¿no? Entonces, no, más que una pregunta, es una sugerencia, es decir, si podrías abundar a partir de este texto que tú preparaste para el seminario, en un ejemplo para desarrollar una etnografía reflexiva que combine los 4 enfoques, ¿no? O por lo menos elegir alguno, ¿no? Y a partir de ahí proceder, ¿no?, en términos de esta revisita etnográfica en este sentido, ¿no? Eso como sugerencia, porque me parece que hay una base muy importante para esto, si te interesará. Y mi pregunta concreta es, ¿de qué forma exactamente te habría ayudado la teoría del actor red al análisis de la banda del cuadrante de la soledad? Es decir, por ejemplo, ¿cuáles serían los actantes no humanos, ¿no? Ahí me preguntaba cuando leía tu texto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, como digo, lo disfruté bastante. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Bueno, Nada más, pues, rapidísimo. venga. Son más comentarios rapidísimos. Uno, entiendo que quieres sacar un libro sobre esto, ¿no? De la tesis. Pues, a ver, esa es una pregunta que yo les haría a ustedes, porque tengo, digamos, podría hacer ejercicios similares como el que hice con los chavos de la calle para este texto, con las prostitutas y con el tema de la religiosidad popular, ¿no? Entonces podría revisitar mi experiencia con las servidoras y escribir todo un texto, ¿no? Y entonces pensé que a lo mejor podría publicar la tesis revisitada, ¿no? Pero no lo sé, no estoy seguro de... O sea, para mí tuvo tantas implicaciones afectivas, emocionales, que no sé si me aventaría un proyecto como así tan ambicioso, tan completo de rescatar toda la tesis, ¿no? Igual que lo hice con... Porque, bueno, yo tenía la idea de que si tú publicaras algo, que sería bueno que lo acompañaras del documental, ¿no? Para terminar de contextualizar todo, porque el texto es una cosa, pero termina de concretar mucho más cuando vemos lo que nos muestras, ¿no? Y el segundo punto, el compañero y yo comentábamos que hay una entrevistada que sale al principio que se llama Rosa Isela, y después aparece el altar de muertos, ¿no? Fotos de ella y todo. Sí, pero no necesariamente, también aparece el jarocho que seguía vivo, no. Sí hubo una chava que falleció en el proceso, y creo que en los créditos por ahí decimos dedicado a la memoria o algo así,
Vicky, la que sale diciendo yo, mi sobrina Vicky, no sé qué, esa chava murió hacia el final de la grabación. Gracias. No, muchas gracias por el comentario. Bueno, en realidad sí, el documental está en una nota a pie de página, el link de Vimeo del texto, digamos, por si a alguien le interesaba, pero tampoco es central, ¿no? Ni hay, o sea, no quise entrarle tanto al tema de la antropología visual como pude haberlo hecho. Me interesaba más como esta experiencia de recapitular la experiencia, ¿no? Bueno, un comentario más. Sí, soy Elena de la maestría de Sociología. Y bueno, hubo una frase que me gustó mucho, que usted denominó autoetnografía a la crítica que usted hace de lo que escribe. ¿Puedes hablar un poco más alto? Ahí pienso también, no sé cómo usted lo vea, a veces el leer a un autor de otra época, que usted es como si se leyera en otra época, no sé si también a veces esos juicios de valor que usted menciona, a lo mejor ahora ya los vemos como juicios de valor, y en ese entonces también podrían ser como una representación de lo que se vivía o cómo se pensaba en esa época. Otra cosa que vi en las fotografías, que hay varios elementos religiosos que los niños portan. ¿Esas fotografías usted las tomó o fueron las que ellos tomaron? ¿O por qué ellos le hablaban acerca de lo que ellos creían? Y también mencionó que entrevistó a otras 3 niñas, ¿no? O bueno, convivió con esas niñas. ¿Nos podría hablar un poquito más acerca de lo que rescató de ellas? Ok, gracias. Por ahí, ¿no? Fabián, Todos. A ver si le voy a alcanzar. Al final de la reflexión final hablas que no son etnografías con finales felices, justo por las temáticas y todo lo que se vive. Y mi pregunta es si hubo un final, bueno, más bien una despedida, ¿de qué forma fue? Porque pudieron ser finales y despedidas simbólicas o muy marcadas. Y, ¿cómo fueron esos finales, quizá, esas despedidas en campo? Y, pues, ¿qué cambió contigo con esos finales? Porque, bueno, independientemente de que las etnografías puedan ser más positivas o que nos dejen más alegres, con estos tipos de finales, pues creo que sí trastocan parte de lo que somos y nuestras convicciones. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Qué pasó contigo? Bueno, a ver, pues voy a empezar de atrás para adelante. Es muy buena pregunta la de la despedida. Creo que cuando estamos aprendiendo a hacer etnografía, muchas veces se nos dan tips de cómo ganarnos la confianza de la gente, cómo acercarnos respetuosamente, cómo generar empatía, ¿no? O sea, creo que, digamos, tampoco hay manuales ni recetas de cocina, pero pues más o menos es recomendable, por ejemplo, para evitar este extractivismo, ¿no?, epistémico, ¿no?, también nosotros abrirnos y compartir cosas personales con la gente con la que trabajamos para que entonces haya, que la empatía sea de 2 bandas, pues, ¿no?, y que sea de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este tipo de recomendaciones son muy comunes, pero muy pocas veces o a veces nunca se nos enseña cómo terminar un proceso etnográfico, ¿no? Cómo cerrar un ciclo de vida, cómo despedirnos de los personajes o de los interlocutores o colaboradores con los que trabajamos, ¿no? Entonces, sí, creo que además es un momento muy difícil, ¿no? Yo digo, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones vulnerables, pues sí, como que nos dicen, oye, pero ¿por qué te vas? O sea, que no éramos amigos, ¿no? Que no tenía yo que confiar en ti, y ahora pues que ya terminaste tu tesis y ya no regresas, ¿no? Yo recibí ese tipo de reclamos, ¿no? Yo volví al barrio después de haber presentado mi examen profesional y todo, y pues sí, recibí el reclamo de que porque ya no había vuelto, que ya como era licenciado, entonces ya no me acercaba al barrio. Pero bueno, lo que hice mucho fue sacar a algunos de los chavos, a Cuauhtémoc, al Jarocho, los llevaba, por ejemplo, a programas de radio, ¿no? No sé, como que traté de no tanto regresar yo al barrio, sino de continuar la relación también fuera del barrio, ¿no? Para que ellos
tuvieran como también una noción de, como de otras formas de vida. O sea, los llevaba, por ejemplo, a la ENA, ¿no? En la universidad donde yo había estudiado, a la estación de radio, Radio Zapote, y entonces ellos decían, órale, está bien chido aquí, los cuates, en el patio, la dinámica. Entonces como que ellos decían, pues qué padre ser como un estudiante, me gustaría ser estudiante, ¿no? Entonces digo, pues, traté de hacer eso y al mismo tiempo me iba despidiendo, o sea, también les iba diciendo que yo, pues digo, concretamente me iba a hacer una maestría, ¿no? A Inglaterra, y entonces pues eso cómo se los explicas a ellos, ¿no? Pues digo, sí, se los explicas, pero no sé si lo llegan a comprender como una razón suficiente, pues, ¿no? O válida para cortar la amistad, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil y creo que habría que dedicar todo un curso de técnicas etnográficas de cómo cerrar los ciclos. Y hace poquito tenía una discusión, ya no me acuerdo con quién, de si realmente las etnografías terminan o siempre quedan abiertas, o si siempre podemos revisitar y volver, ¿no? a nuestros terrenos. Creo que eso depende de cada investigador. Hay gente que hace, digamos, no son muchas etnografías a lo largo de su carrera, sino es un solo proyecto de vida, ¿no? Hay gente que se compromete para siempre con un grupo de gente, con un grupo indígena, ¿no? Y que todo el tiempo regresa, y no es que sean diferentes etnografías, sino que es una misma etnografía de vida, ¿no? Entonces yo creo que también es diferente para cada caso, ¿no? Pero sí, esa es muy buena pregunta. Sobre la autoetnografía, sí, bueno, yo me di cuenta de que al revisitar mi tesis de licenciatura y al autocriticarme, y pues lo que estaba haciendo era una suerte de autoetnografía, ¿no? O sea, una etnografía desde mi memoria, de mi propia experiencia, y que yo me convertí ya no solo en el observador o en el investigador, sino que me convertí también en un personaje más de esa experiencia etnográfica que estaba yo revisando y criticando, ¿no? Entonces, sí, creo que la autoetnografía, digo, más allá de ser un género contemporáneo en la etnografía, o incluso una especie de género literario como de no ficción creativa, ¿no? Como Renato Rosaldo lo llama, y eso también es una reflexión que por ahí está en el texto, ¿no? El estilo de escritura que uno adopta, que no es así como necesariamente una descripción objetiva, sino es más narrativo y más suelto, ¿no? Pero sí creo que cuando ponemos en juego la memoria y el olvido, y cuando nos volvemos nosotros personajes de una revisión histórica, pues la autoetnografía cobra un valor importante, y creo que es una vertiente de la autoetnografía que vale la pena cultivar y justificar teóricamente, ¿no? Bueno, ahora voy con la primera pregunta. Muchas gracias por, digamos, enlazar estos dos proyectos. Yo no había hecho esta relación entre la construcción de casitas con materiales desechables de Cuauhtémoc, ¿no? Que, bueno, y de todos, pero Cuauhtémoc era particularmente ingenioso, con el interés en la construcción que desarrollé después. No creo que venga de ahí, más bien hay otras experiencias que me llevaron a trabajar con los albañiles, pero pues ahora que lo pienso me encanta la idea. Entonces, Cuauhtémoc como protoarquitecto popular de estas arquitecturas vernáculas, ¿no? Me gusta mucho la idea, ¿no? Sería algo que incorporaría si estuviera haciendo investigación sobre esto. Bueno, ¿por qué llegan ahí? ¿Por qué se juntan en el barrio? No sé, tengo también varias teorías. Digo, estaba la metáfora del hoyo negro que tiene un poder de atracción, y un poco por ahí en la tesis en algún momento dije, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Como que lo igual atrae a lo igual. Pero también hay otras razones más estructurales. Creo que en el mercado de la Merced hay, bueno, además, sí, hay como muchos desechos de comida de los cuales ellos se alimentan. Entonces, antes de que se echen a perder por completo, les regalaban fruta, les regalaban verdura, y entonces se vuelve fácil sobrevivir cerca de los mercados. En la colonia Guerrero igual, los chavos que vivían en la boca del metro Guerrero también estaba cerquita del mercado, y con una red de vendedores ambulantes con los que también hacen una mancuerna, una especie de simbiosis, ¿no? Y entonces
pues eso, son lugares de fácil supervivencia dentro de la ciudad, ¿no? Más o menos así me explico que coincidieran ahí tantos indigentes, tantos chavos de la calle y así. ¿Hasta dónde actuar y hasta dónde, bueno, intervenir o no? Bueno, no sé, hay varias dimensiones de esta pregunta y siempre son, pues, esos dilemas éticos, ¿no? Alguien más preguntaba por los dilemas éticos. Bueno, no sé, por ejemplo, relato en el texto una pelea entre Cuauhtémoc, ¿no? Un chavito de 12, 13 años, y el Puerto Rico, que aparece por ahí en las fotos, sin brazo, con un bastón, pero también cojo, pero pues mucho más fuerte. Y entonces, bueno, estaban ahí en una pelea franca y bueno, yo me metí, yo empujé, intervine, separé, obviamente más a favor de Cuauhtémoc, que me parecía que era el más desvalido, pero bueno, y eso no lo pensé, o sea, eso después reflexioné que a lo mejor, según el manual de Murdoch, no era lo más correcto, pero en su momento no lo cuestioné, o sea, yo brinqué, ¿no? Pero constantemente me planteaba estas preguntas de hasta dónde intervenir y de qué manera intervenir, ¿no? Por ejemplo, hice mi servicio social enseñándoles a leer a varios de ellos. Por ahí hay una foto de un día internacional de la lectura donde estaban Paco Ignacio Taibo II y así, y los llevé a la protesta con unas pancartas que hicimos diciendo somos niños de la calle pero sabemos y queremos leer, y entonces les regalaron un montón de libros del PRD y cosas así, y con eso, y leíamos, ¿no? La biografía de los hermanos Flores Magón, pues nos la leímos y con eso aprendieron a leer, ¿no? Pero bueno, esa fue una intervención, ¿no? Que yo pensaba que era positiva, bien vista, y pues sí, fue útil para algunos de ellos, ¿no? Tampoco logré nada, o ellos tampoco les cambió la vida saber leer, creo, no sé, pero bueno, esa fue una intervención que me animé a hacer, y además yo pues, cumplí mi servicio social con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en este relato de un día tan común como extraordinario, pues ahí Cuauhtémoc, no sé, me pide dinero para comprarse una piedra y fumar, y entonces yo tenía, pues es que, o sea, un investigador no debe ayudarle a drogarse, ¿no? Pero sin embargo, pues él era muy honesto, y yo era muy honesto también con él, y entonces me pareció que le hubiera invitado una chela a un amigo mío, pues también a él le invito su piedra, ¿no? Y lo hice, y no solo una vez, varias veces, ¿no? Y seguro que en una academia así más estricta me quemarían en leña verde, pero en ese momento era lo más humanamente factible y esperable, ¿no? Él se hubiera sentido traicionado si yo no lo hubiera hecho. Y bueno, también hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Trabajando en el Metro Guerrero, pues siempre que íbamos a hacer trabajo de campo dejábamos el reloj y la cartera y nos íbamos con 5 pesos así estrictamente para volver, ¿no? Y una vez yo me quedé sin esos 5 pesos y ya no podía regresar a mi casa y todo, y entonces uno de los chavos vio como mi cara de angustia y él me dio 10 pesos y me dijo, regrésate a tu casa tranquilo, y yo dije, qué cabrón, cómo se invierten los términos, y bueno, pues yo le invité una mona, una piedra, pues él me invita a mi salida del barrio, ¿no? Entonces la reciprocidad, las intervenciones, yo creo que son parte de la vida, y las etnografías no podemos pensarlas como algo totalmente distinto de la vida, ¿no? Si estamos, digamos, retratando ese mundo de la vida o queriendo entender cómo funciona el mundo de la vida, pues no podemos jugar con otras reglas tan distintas, ¿no? Digo, me parece. Eso en este caso en particular, ¿no? Habrá otros contextos en donde no apliquen los mismos principios. Alejandro, bueno, no sé si digamos, si daría para mucho más esta revisita, o sea, fue una experiencia que me gustó mucho, que me sacudió bastante, ¿no? Este reencuentro conmigo mismo, con aquella experiencia, con el barrio, y no sé a dónde más podría llegar, ¿no? Creo que esto puede tener una finalidad o puede tener un uso didáctico para, no sé, estudiantes que lean una etnografía como esta, una revisión etnográfica como esta, para sentir que no son los únicos que tienen estos dilemas, ¿no? Entonces, creo que podría tener un fin pedagógico, ¿no?
como para conocer desde dentro todo aquello que no se cuenta normalmente en las etnografías, ¿no? Que normalmente aparecen los resultados, los hallazgos, como si todo hubiera transcurrido más o menos en orden, pero en realidad estamos llenos de este tipo de dilemas y de cuestiones. Y entonces, pues eso es como mostrar las entrañas, mostrar el proceso, creo que puede ayudar a enseñar a hacer etnografía, ¿no? De alguna manera, indirectamente, ¿no? ¿Y de qué manera hubiera empleado o hubiera aplicado la teoría del actor red? Bueno, pues a propósito de estos vínculos efímeros, donde yo decía, ¿no? Bruno Latour dice, no existen grupos, lo que existe, o sea, no hay grupos con una membresía bien definida, ¿no? Donde tú sí perteneces y tú no, sino que lo que hay es un constante proceso de integración y desintegración de los grupos con fronteras más o menos maleables y porosas. Y entonces, bueno, me parece que la banda callejera es un buen ejemplo de estos lazos efímeros, inestables, y los actantes no humanos, pues bueno, desde los perros, las drogas, las casitas, los materiales de desecho, ¿no? O sea, que son parte de su mundo social con el que interactúan, que les permiten hacer cosas o les impiden hacer algunas cosas. Pues creo que por ahí es cuando menciono que la teoría del actor red me hubiera servido, me refiero sobre todo a eso, ¿no? Además de ello, otra de las recomendaciones de Bruno Latour es no usar un lenguaje técnico diferente al que usa la misma gente para hablar de su mundo, ¿no? De su vida. Entonces yo aquí también me mimetizaba con el lenguaje de los chavos, ¿no? Al grado de que a veces decía, híjole, ya no se entiende si lo estoy diciendo yo, si lo dicen ellos, ¿no? Me metía como en otro tipo de problemas, pero sí, yo hablaba, pues, y en el examen profesional me decían, no sé, mis tíos, ¿no? Digo, en la ENA es mucho más relajado todo, pero mis tíos me decían, nunca había escuchado un examen profesional con tantas groserías, ¿no? Pues así es la antropología, pues, ¿no? Pero esa es otra recomendación de Bruno Latour que seguí sin conocer a Bruno Latour, ¿no? Y que seguiría, y que también en el mundo de la construcción aplico más o menos ese principio, ¿no? De hablar con los propios términos. Y creo que ya, no sé si había algo que se me escape. Las fotografías. Las fotografías. De los niños que traían. Casi todas son fotos mías. Por ahí tengo en otro disco, en otra carpeta, las fotos que ellos tomaban y los ejercicios que hicimos para esa exposición, pero en este caso creo que recuperé principalmente las fotografías que yo tomé, y los elementos religiosos son fundamentales. A mí me interesaba mucho, por un lado, la dimensión de la religiosidad popular y por otro lado la gente de la calle, y sobre todo cómo ellos desarrollaban formas de esperanza y de fe ante su situación desesperada, y recurrían a lo que nombré en la tesis en su momento, fenómenos de multireligiosidad, ¿no? Que se agarran un poco de lo que sea, la Virgen de la Soledad o la Santa Muerte o San Juditas Tadeo o las hierbas de la limpia o los productos de estos milagrosos de esoterismo y brujería que por ahí les venden. Entonces yo lo que veía era una necesidad de agarrarse de lo que sea para poder darle sentido a las adversidades de su vida, de su experiencia, y tener esperanza y fe, ¿no? Entonces me llamaban mucho la atención los escapularios, me llamaban mucho la atención los crucifijos, los tatuajes, ¿no? Y pues eso yo creo que, digamos, me interesaban mucho y los retrataba, y luego ellos me lo enseñaban. O sea, también hay una cosa como de ida y vuelta. Ellos se dieron cuenta de que a mí me interesaba eso y me lo presumían y me enseñaban y así, ¿no? Entonces, bueno, también ellos me leían muy bien a mí, ¿no? Sabían cuáles eran mis intereses. Y de las niñas que andan por ahí, Ceci, bueno, pues no sé, todos casos medio trágicos, pero también las dejé de ver sin saber bien qué fue de ellas, pero pues por lo general embarazadas a los 13, 12 años, ¿no? Que tenían, pues no sé, uno o varios hijos, que no sabían quién era el papá. En esa época también hubo mucho el rumor o la creencia de que estaba cundiendo el SIDA entre las poblaciones callejeras. Entonces, y yo, por ejemplo, lo vi en un documental que en ese momento ganó pues, festivales y todo, que decía, no sé cuándo, el 60% de los niños de la calle tienen SIDA.
Entonces yo me preocupé y yo dije, híjole, vamos a ver, y los llevé a un grupo, bueno, los que se dejaron, reunimos como a 7, 8, y los llevamos a un centro de salud a hacerles la prueba de SIDA, y ni uno fue positivo, ¿no? Entonces de alguna manera también como que me dio la tarea un poco de romper ese mito o ese estereotipo que creo que, digo, que tiene fines dramáticos y decir, no, y pobrecitos y además tienen SIDA, pero genera un rechazo, genera una mayor distancia, ¿no? Entonces, pues para mí era importante ver si era cierto o no. Gracias. ¿Alguien más tiene? Muy bien. Sí, un par de cosas. Primero, pues me llamó la atención que cites a Joel Robbins hablando del suffering slot, este nicho de sufrimiento y yo creo que esto siempre ha sido una queja mía de varios corrientes en la antropología, que pareciera que lo que estamos buscando y describiendo es el sufrimiento, ¿no? Y un tipo de culpabilidad liberal de clase media de Estados Unidos que como está ahí atrás de la antropología siempre, ¿no? Entonces, y justo, bueno, sabes que también trabajé con grupos de personas muy similares, y yo creo que una de las cosas que hice era de tratar de ir al otro extremo y olvidar un poco el sufrimiento y ver no necesariamente las cosas positivas en sus vidas, pero enfocar en su organización social y cosas así. Pero tengo que admitir que a veces pienso qué tanto lo hice para evitar este nicho de sufrimiento y qué tanto lo hice, como tú dices, para yo mismo distanciarme de pues estas experiencias que, bueno, obviamente eran traumáticas para ellos, pero tal vez sí más, y de otra manera para mí, aunque solo como observador o bueno, como amigo de ellos. Y bueno, siento que en el trabajo haces un buen balance entre capturar algo de la vida dura, al mismo tiempo, por ejemplo, en tu descripción de Cuauhtémoc, no lo sentimos solo como un víctima, ¿no? Bueno, no sé si esto es pregunta, pero es más como reflexión de cómo caminar entre estos diferentes trampas, ¿no? La otra cosa que te quería preguntar fue algo que hablamos en mi clase el otro día cuando leímos tu libro, y esto es más metodológico y tiene más que ver con tu formación en la antropología visual, porque yo creo que por un lado, bueno, uno que no está formado en esto lo piensa como, sí, es hacer documentales y sacar fotos y cosas así. Pero la pregunta es, ¿cómo, bueno, si es el caso, cómo esto afecta tu trabajo como antropólogo más allá del hecho de que eres alguien que hace documentales, ¿no? Como incluso en tu trabajo que termina en un formato escrito, cómo esta formación, esta manera de acercar a la antropología, si crees que esto distingue lo que tú haces en el campo o cuando escribes de otros antropólogos. Gracias, Roger. Pues temas muy interesantes y complicados de abordar, pero a ver, con respecto al suffering slot o la pornomiseria, creo que podría ser una buena traducción. Es muy complicado como cuando te acercas al trabajo de campo en este tipo de contextos, no sé si se acuerdan de estas caricaturas
de Warner Brothers, qué sé yo, donde hay un angelito y un diablito, ¿no? Que todo el tiempo te están, ¿no? O sea, como que yo de repente veía una cosa que me dolía y había como un diablito diciendo, este está buenísimo para tu tesis o para el documental, ¿no? Y por el otro lado el angelito decía, no, pues no lo veas así, ayúdale o haz algo por él, ¿no? Es un ser humano, ¿no? Entonces, creo que, digo, es una tontería, ¿no? Pero es una caricaturización de estas dos fuerzas que entran en tensión. Por un lado dices, esto es interesante, es atractivo, me genera morbo, pero por otro lado no debo como de alegrarme o de aprovechar o de utilizar ese sufrimiento para mis fines, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí hay una recomendación ética que yo siempre trato de tener presente, ¿no? Cuando estoy en este tipo de dilemas. Y es pues uno de los principios kantianos de la ética, ¿no? Que dice que no hay que aproximarnos al otro como un medio para un fin, sino también siempre como un fin en sí mismo, ¿no? O sea, tenemos que pensar el otro, cómo va a recibir ese impacto, cómo le va a afectar lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pensar a los otros como un fin en sí mismo y no como medios no como personajes de mi documental o como interlocutores de mi etnografía o informantes, ¿no? Sino más bien pensar en cómo nuestro trabajo y esta relación que se teje, pues le va a afectar positiva o negativamente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo cuando le platicaba, no sé, a mi familia de lo que estaba haciendo, mi tesis y todo, mi abuela, que era muy religiosa y era así como que trabajaba en la Cruz Roja, estaba como muy orgullosa y le presumía a sus amigas que, ay, mi nieto está ayudando a los niños de la calle, les enseña a leer. Y yo decía, híjole, si supiera que también les compro su piedra, o que de alguna manera también hago una especie de reivindicación de la vida en la calle, ¿no? Creo que eso se alcanza a ver en el documental. Al final hay una serie de testimonios, entonces todos dicen, me gusta vivir en la calle, me gusta estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, también hay momentos de alegría, no siempre están sufriendo, no siempre están drogados, no siempre están madreados, son muy ingeniosos en los apodos que se ponen, tienen muy buen sentido del humor, también son muy solidarios, saben ser solidarios, ayudarse entre sí, tejen redes como de apoyo. Entonces hay muchas cosas que creo que podríamos nosotros aprender y que nos faltarían lecciones de ese tipo, ¿no? De la vida en la calle. Entonces yo también como que trato pues sí, de reivindicar algunos aspectos de esa cultura, ¿no? A pesar de lo fuerte y de lo doloroso que pueden ser. Entonces creo que eso también ayuda a no verlos siempre como víctimas y no enfocarte solo en el sufrimiento, sino también en otros aspectos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, sí, en el caso de Cuauhtémoc, pues claro que a veces lo veía como víctima, era el más chiquito de todos, tenía mucha chispa, mucho ingenio, pero eso a veces era también un cabrón y un héroe, iba y se pasaba de lanza con la gente, ¿no? Entonces yo creo que mostrar a los personajes en todas sus facetas, ¿no? Como personas complejas, ¿no? Que no siempre son buenos, no siempre son malos, no siempre son cabrones, no siempre, a veces son héroes, a veces son víctimas, ¿no? Entonces yo creo que nuestro compromiso como etnógrafos es tratar de dar cuenta de todas las facetas y evitar las descripciones o las aproximaciones maniqueas o lapidarias, ¿no? Y más bien describir todos los matices, ¿no? De toda la gama de grises, no solo el blanco y el negro, ¿no? Creo que eso también puede orientar y ayudarnos a salvar estos dilemas. Y lo visual, sí, yo siento que mi gusto por la fotografía y por el cine van más allá de tomar la cámara y hacer una foto o de grabar una secuencia. Ahora en las descripciones que yo hago escritas, creo que hay mucho de visualidad o incluso de multisensorialidad, ¿no? O sea, trato de dar cuenta de las sensaciones complejas, de si hacía frío, si a qué olía, y eso creo que hace a las etnografías muy ricas, ¿no? Entonces, incluso aunque no estés haciendo un documental o haciendo una serie de fotos, creo que eso impregna tu forma de mirar y tu forma de escuchar también. Y pues sí, creo que ya no se puede escapar a eso después de que uno lo adquiere, ¿no? Porque la verdad también es que hace muchísimo que no cojo una cámara y me propongo hacer un proyecto audiovisual, ¿no?
ahora más trabajo con las imágenes preexistentes, o trato de enseñar a los otros a hacer sus propias imágenes, y eso lo tomo como material etnográfico, ¿no? Más que hacer las imágenes yo. Pero sí, es una forma de mirar que por ahí nos posee. Carlos, ¿tú tenías otras preguntas? No, yo creo que ya fue contestadas. Muchas gracias. No sé si alguien más, quienes nos acompañan, tenga algún comentario, alguna. Pues yo quisiera decir que a su pregunta, que sí estaría bien que escribiera, porque mientras yo leía el texto, era una narrativa tan completa que me situó en ese momento sin antes yo ver estas imágenes. Entonces, sí, debería escribir. Bueno, gracias. Lo tomé en cuenta. Piénsalo. Sí, la idea sería eso, retomar el capítulo sobre prostitución y hacerle lo mismo que hice con el de los chavos de la calle y bueno, tratar de meterlo. Por mandato popular. Pero si nadie más tiene algún comentario, pues. Y ahora ya puedes grabar con el celular. Lo difícil va a ser cuando se los des a ellos. A ver si regresa. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Carlos, por Gracias. por